Podcast. O sea, yo me identifico más con Miami de los 90 y no necesariamente con el Miami de los 2020, en donde, eh, y repito, voy un poquito más por lo personal acá, Miami de los 90 o Miami de los 2000 te da una sensación de libertad, eh, de cosas fáciles, de una vida más laid back, Sí. como se dice allá, eh, de lo que evidentemente soy. Entonces, sí, una progresión ahí en diría, estos últimos 10 años, específicamente post pandemia. Miami claramente dejó de ser eso y sí se ha convertido en en un hub multicultural, súper sofisticado, etcétera, etcétera. Ahora, sigue sin haber una economía real en Miami. Mira, Ciudad de México viviendo tengo 3 meses. 3 O meses. sea, en realidad diciembre 1, me hice residente en septiembre, me mudé el 1 de diciembre de Miami. Llevaba 26 años viviendo en Miami. Dentro de esos 26, diría 14 años trabajando para la compañía, para Salesforce. Yendo y viniendo, ¿no? Porque hasta... Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Bots, tenés la evolución del bot, por decirlo así, que es el agente. O sea, la gente que es un agente que no solo interpreta, sino que te entrega tus experiencias hiperpersonalizadas, pero que también toma acción. Ya la otra parte importante es la toma de acción. Si me estoy comprando un nuevo plan de celular, o sea, yo quiero que se gestione una acción directamente al orquestador de orden y que esa interacción canalice y decante en una orden ejecutada. Cuando vi eso pasar es cuando me cambió, te digo la verdad, Rodri. O sea, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los bots tenés un periodo de demo a salida en producción. El demo suele salir espectacular. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Pues muchas gracias por estar en un capítulo más del Rodcast, en esta ocasión con un gran entrevistado, además con el desafío que por la confianza que tengo con un buen amigo, por el perfil además de Phil que nos acompaña, pues no nos conocemos mucho, Phil. Normalmente a los entrevistados que tenemos pues grados de conexión, etcétera. Y en tu caso, bueno, pues la verdad es que revisando tu perfil es muy interesante. Un buen amigo, Rafael Nava, pues nos presentó y ahora estás aquí. Te agradezco mucho, Phil Sebok, director general de Salesforce en México, que además estás recién desembarcado en México, así que bienvenido al Rodcast. Gracias. Gracias mil, Rodrigo, gracias a vos. Y así es, estamos nuevos en México. Entonces, primeramente te agradezco muchísimo ahí la oportunidad de esta charla. Sinceramente no conocía tu programa. Hasta que nuestro amigo nos presentó, empecé a indagar un poco y me dijo, mira, Rodrigo tiene un muy buen concepto, una muy buena exposición, muy conocido en el medio, eh, y sabe llevar conversaciones interesantes e inteligentes. Así que encantadísimo estar acá. Pues ojalá esté a la altura de ello. Y quiero comenzar, Phil, por ¿cuánto tiempo tiene que llegaste a la Ciudad de México? Mira, Ciudad de México viviendo tengo 3 meses. 3 O meses. sea, en realidad diciembre 1, me hice residente en septiembre, me mudé el 1 de diciembre de Miami. Llevaba 26 años viviendo en Miami. Eh, Dentro de esos 26, diría 14 años trabajando para la compañía, para Salesforce. Yendo y viniendo, ¿no? Porque hasta... Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y sabés que en esa ida y vuelta, que no solo se limitaba a México, sino en estos roles que unos tienen que son globales, abarcás una región, pues de Estados Unidos para abajo. Sabés que me empecé a identificar mucho con México. Digamos, tenés el aspecto o el componente profesional, por decir así, lo personal, me voy a remitir a lo personal. Diría la geografía del país, la gente, la comida.
Por lo cual, cuando, digamos, se presentó este desafío, me fue una decisión muy natural, muy sencilla, decir, lo voy a tomar. Entonces, llevo 3 meses acá, estaba justo hablando con mi equipo mientras te esperábamos. Le decía que siento que estuviera acá hace 3 años. De lo bien que me siento. Y de lo intensa de la agenda, ¿no? Porque además te ha tocado Eso también. un momento Sí. de muchos cambios, Sí. porque bueno, en noviembre pues el triunfo de Trump, antes acá en México pues el triunfo del partido en el poder con muchas reformas y nada, que esto va volando, ¿no? Va volando, va volando. Entonces, sí, a lo que es contexto le agregás, sí, componente personal, que uno malo o bien tarda en acomodarse, pero en Salesforce también pasando muchas cosas, Claro. abriendo oficinas nuevas, nuestra inversión continúa acá, por lo cual la expansión de equipos, eh, y abordar un tema como es AI, eh, para mal o bien, lleva una agenda compleja también, creo que vamos a charlar un ratito de eso. Sí, un tema fascinante y además interesante porque regresaste, según veía en tu perfil, regresaste a Salesforce, Correcto. estabas en Yalo, que es Sí, una suerte de startup, sí, y quiero preguntarte en eso, ¿cómo es el mundo de, digamos, de estar en Yalo? sí, Regresas a Salesforce y muy rápido te dicen, oye, está el desafío México. Eso sí, incidí por el sí, perfil que puedo ver, ¿no? Llegaste y dijiste, ok, todo bien, esto ya lo conozco, sí, en Miami, exacto, 6 años, de repente México unos meses después. exacto. Buena pregunta esa. En realidad, durante Yalo y la conversación con Salesforce fue siempre de una volver, o sea, tomar México, ¿vale? Ah. Pero diría que ahí la gran coincidencia, por decir así, no sé si conocés Yalo vos, Exacto. Si me cuentas un poco, por dale. favor. Yalo es una empresa de conversational commerce, con HQ acá en México. Entonces, esos 2 años que estuve ahí me tocó mucho ir y volver y pasar muchísimo tiempo acá. Y diría que es ahí donde me embebí bastante más, por decir así, con el mercado mexicano. Eh, entonces sí, fue, digamos, una coincidencia de contextos en la que había una necesidad para Salesforce acá. Eh, yo externamente venía amasando esa expertise a nivel local. Y bueno, y así fue como te decía, no me demoré en convencerme, entendiendo el tipo de mercado que se presenta acá en México con su respectiva oportunidad. Y como te dije, en el componente personal, ese clic con la gente mexicana y con todo lo que es México, dije, vamos. Sí, la verdad, es bien interesante. ¿Y cómo te ha ido en la transición? Y ahora me voy a un tema un poco más suave, pero de Miami, que es una ciudad espléndida, además está en un gran auge nuevamente porque otra vez se ha convertido en ciertos ámbitos de la tecnología junto con Texas, me atrevo a decir. Entonces es muy dinámica, es la capital de América Latina. Si uno va a hacer algo con enfoque a América Latina, probablemente es Miami. Y la Ciudad de México, que es una ciudad, pues como la has estado viendo y como ya la conocías desde Yalo, pues sofisticada, interesante, pero no es Miami. Tiene sus cosas erráticas y otras no. ¿Cómo ha sido, digamos, qué extrañas y qué no la comida, que siempre es un referente, pero cómo te ha ido? Mirá, por ahí con esta respuesta, mis amigos de Miami no me van a querer mucho, pero primero y principal, y acá va por ahí un tono personal, ¿no? O sea, yo me identifico más con Miami de los 90 y no necesariamente con el Miami de los 2020, en donde, eh, y repito, voy un poquito más por lo personal acá. Miami de los 90 o Miami de los 2000 te da una sensación de libertad, eh, de cosas fáciles, de una vida más laid back, Sí. como se dice allá, eh, de lo que evidentemente soy. Entonces, sí, una progresión ahí en estos, diría, estos últimos 10 años, específicamente post pandemia. Miami claramente dejó de ser eso y sí se ha convertido en un hub multicultural, súper sofisticado, etcétera, etcétera.
Ahora, sigue sin haber una economía real en Miami. Sí, a tu punto, hay ciertas tecnológicas o hay un hub de tecnología que está en tren de crecimiento. Hay varios fondos de inversión que se están mudando allá, pero todavía no hay una economía real. Entonces es como que todavía a Miami, si bien tenés todo este crecimiento explosivo y tenés restaurantes por todos lados y edificios de muchísimo lujo en todos lados, todavía le falta sustancia. Claro. Lo que yo encuentro acá en México es que hay mucha sustancia. Entonces, ayer, por ejemplo, yo vivo en Polanco, digamos, no hay programa que me guste más que el llegar a mi casa y salir a caminar. En Miami eso no existe, no lo haces. ¿Y qué descubrís cuando vas a caminar acá? Ayer empezó el Festival de la Primavera Ah, sí. y dije, wow, ¿cómo esta gente puede crear tanta cosa de un día al otro con flores de verdad y crear este ambiente único, gente alegre, gente disfrutando lo sencillo, caminando, no andando en carro, no... y esas son las principales diferencias que yo encuentro de haber pasado más de 2 décadas en una ciudad como es Miami eh, versus México. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también con la etapa de vida de uno. Entonces yo por ahí en esa época buscaba más oportunidades. No es que no las siga buscando, pero hemos logrado varias de esas oportunidades y buscas otras cosas ahora. Y creo no, mi mujer, para que sepas, es nativa norteamericana, rubia, ojos azules, de padres nacidos en Minnesota, o sea, Sí, bien sí. americana. Y te diría que está hasta más contenta de lo que estoy yo de vivir acá, porque ¿Tienen hijos? no, yo tengo 2 hijos de mi matrimonio anterior, 21 y 18 años, los dos en college, ahí en Estados Unidos. Annie y yo tenemos un perro, un Pomeranian de 12 años, ese es nuestro hijo. Eh, pero volviendo a ella y volviendo a nosotros, entonces encontramos que la vida acá es de mucha mayor sustancia, es mucho más enriquecedora en las experiencias del día a día de lo que es allá. Sí, tenés tráfico, sí, tenés que cuidarte acá y allá, eh, pero en el overall, desde el punto de vista de componente humano y todo lo demás, eh, estaba diciendo también al equipo antes, digo, muy probablemente yo me retire acá en México. Un gran lugar, la verdad. Y todavía falta, bueno, no sé si ya conoces La Paz, que a mí me encanta, ¿no? Y un montón de lugares que hay en México, pero a mí particularmente La Paz. Y además me hiciste acordar, yo tuve la oportunidad de estar en Miami, justo en esa época, 98, 99, 2000, la fiesta del milenio, la pasé allá, 20 años, era no feliz. Y ese Miami que me tocó vivir a mí es justo el que es un Miami muy bollante, pero de mucha fiesta, Sí. pero pues ya la sustancia efectivamente no está y es muy real estate, digamos, y más allá de ello y el turismo, pues es complicado, pero muchos latinoamericanos allá. Ahora sí hablemos de inteligencia artificial, porque Salesforce muy temprano, Mark Benioff, que es todo un visionario, una figura de referente, el fundador de Salesforce, pues muy rápido, digamos, cuando se da este boom de la inteligencia artificial generativa, Salesforce ya estaba. De hecho, tienen Einstein desde 2016, entonces no es una discusión nueva, pero sí el Einstein GPT, pues sí se vuelve relevante. ¿Cómo estás viendo, digamos, esta velocidad de la revolución y sobre todo ahora que te toca aterrizar en el mercado mexicano, que yo tengo ahí mis observaciones, pero quiero saber cómo lo ves? Bueno, Rodri, por empezar, sabés casi más de Salesforce de lo que sé yo, wow. O sea, Einstein, 2016 en adelante. Es excelente tu observación y a veces uno mira, digamos, al histórico de la compañía y decís, wow, ¿esto se diseñó por coincidencia o fue un diseño planeado? ¿No? Entonces, let's take a step back. Si pensás en inteligencia artificial, en nuestro caso, agentes, ¿vale? ¿Qué es lo que, al final del día, qué es lo que buscas? Buscas interacciones hiperpersonalizadas, por un lado, a gran escala, a grande volumen,
buscas que esas interacciones se den en un contexto de lenguaje natural, lo más natural posible, para no confundirse con lo que es un bot. Y buscas optimizar. En optimización entran un montón de cosas, no solo reducción de costos, pero para nosotros en realidad es el hacer mucho más con lo mismo, ¿vale? Y extender las capacidades de tu negocio a horarios o ciclos que antes no lo podías ejercer ni siquiera, aunque tuvieras la capacidad de contratación. Entonces, si pensás en esos tres componentes que es hiperpersonalización, lenguaje natural y optimización, y mirás a Salesforce como compañía, decís, bueno, ¿cómo genero yo o cómo logro relevancia o hiperpersonalización? Con data. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenés que estar bien nutrido, tenés que haber definido un buen caso de uso para ese agente. Yo le llamo un job description, porque es casi como asignarle un job description, así de declarativo es. Entonces tenés data por un lado, pensás en Salesforce, somos una gran amasadora de data en nuestras nubes clásicas, o sea, las pioneras, Sales Cloud, Service Cloud, todo rige bajo un mismo modelo de datos, independiente de la nube que estés corriendo, ¿vale? Entonces, la data está, o por lo menos en su mayor capacidad, y después pensás en escalabilidad y pensás en optimización. En esos dos campos tenés, lo que diría yo, es una estrategia de integración, básicamente. Asumiendo que tenés buena data y tenés un buen caso de uso, un job description bien definido. Mirás a Salesforce y decís, wow, ok, perdón, me escapé de un punto acá, que es el tema de la optimización. Cuando vos estás manejando interacciones a grandes escalas, esto es casi como diseñar una campaña de marketing, un SEO. Vos lanzás una campaña y ¿qué es lo que estás haciendo? La estás monitoreando y estás viendo el impacto que tiene, y para eso necesitas nutrirte de insights para ver si la campaña necesita fine tuning, etcétera, etcétera. El caso de la gente es el mismo, si te pones a pensar. ¿Será que el job description está bien definido? ¿Será que la data que estoy jalando es la data que me está dando esa relevancia? Entonces, la capacidad de poder generar insights de el real-time performance de ese agente, o sea, en tiempo real, es crucial, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, totalmente. Es muy interesante y en beneficio del público, quizás mencionar, porque a veces he escuchado, y creo que deberíamos evolucionar de esa discusión, y por eso viene el caso, que de repente hay empresas, seguro te han de preguntar, oye, pero ¿no corre riesgo mis datos porque estoy haciéndole preguntas pues al modelo y puede ser, digamos, el de ustedes o cualquier otro? Y de repente falta esa, que yo me parece ya a poco más de 2 años del surgimiento, digamos, de la inteligencia artificial generativa como catalizador, el chat GPT, pues de repente todavía no llegamos al grado de sofisticación de una cosa es entrenamiento del modelo y otra cosa es inferencia. Ujú. Y nada más para beneficio del público, porque va a ayudar a aterrizar un poco lo que vas contando, es que el entrenamiento es, pues tú tienes un conjunto de datos, normalmente son datos muy grandes, indexados, y entonces el motor va, los absorbe todos, pensemos la Wikipedia, y pues ya los tiene. Y la inferencia es con ese entrenamiento que ya tiene el modelo, pues tú vas y le haces preguntas. Y si yo le pregunto, oye, ¿cuál es el Evita? Explícamelo y cómo se correlaciona con las empresas de tecnología. Ok. Como ya tiene todo el entrenamiento de la data de Wikipedia, pues yo ya no le estoy haciendo una inferencia, pero no estoy entrenando al modelo. Y todas esas cosas básicas, digamos, porque entonces tu información no va a entrenar en ningún modelo, simplemente es un punto de dato, digamos. Correcto. Y a lo mejor en algún momento las empresas con esas inferencias, pues podrán entrenar para mejorar todavía las respuestas, pero en la etapa normal, digamos, de un modelo, pues simplemente está el entrenamiento y la inferencia. Y el fine tuning, digamos, es como cómo vas afinando para que esa respuesta tengas un script y el modelo pueda contestar mejor de acuerdo a las características que oye,
este script es súper amable, entonces tú contestas súper amable. Este script es mucho más directo, bueno, pues directo. Y creo que eso es parte, digamos, de estos tres componentes que vas describiendo y cómo la data, digamos, pues es el petróleo sobre el que vas a poder ya sea entrenar o afinar el modelo de acuerdo a lo que tú vas necesitando, ¿no? Y esa es hoy la discusión en el año 2025, pero lo interesante es este asunto de los agentes, ¿no? Cómo pues tienen ciertos grados de autonomía en esta descripción Ujú. del trabajo y qué resultado concreto van a dar, ¿no? Correcto. Que ahí está seguramente muchas de las conversaciones de negocios que vas teniendo. 100%. Y para complementar, perdón, tu punto y cerrar el punto, entonces, y esto no es a ver, el cierre punto sí tiene que ver con Salesforce, pero yo creo que tiene que ver más que nada con el dilema de abordaje hoy en día en relación a AI. ¿Lo construyo yo o me llevo un llave en mano, Sí. básicamente? ¿No? Nuestro approach es llave en mano, básicamente. Y Mark Benioff suele decir, we have an unfair advantage. ¿Qué te quiere decir con esto? Es, las nubes amasadoras de data ya están. Entonces, hablamos de data. Después hablamos de, y a veces no es suficiente, ¿correcto? Entonces hay que jalar data de otros hilos, de otros repositorios, de otros sistemas. Viste que al principio te dije, yo no sé si Salesforce planeó esto de entrada o si meramente es casualidad, pero para jalar data, ¿qué necesitas? Facilidad de integración. Entonces está MuleSoft, que es nuestro hub de integración más adoptado en el mundo, ¿vale? Y después necesitas insights para poder promover esas correcciones, esa necesidad de educar, esa necesidad de fine-tunear, como, perdón, Sí, que es el fine-tuning. exacto. Tenemos Tableau, que es el visualizador de data y de insights más adoptado en el mundo. Entonces, si te pones a pensar, el círculo, el llave en mano, ya está hecho. Pues tenés los insights, tenés la capacidad de integración, tenemos un tremendo gestor de datos que se llama el Data Cloud, que es el orquestador de data básicamente, que es el componente neurálgico que una vez que ingestaste data de otros modelos de datos que no son los de Salesforce, son los que te los indexan, son los que te los preparan para servir bien a la gente. Entonces, me encanta que estemos hablando de esto. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, hace 2 años empezó todo el buzz, ¿no? Salió ChatGPT y yo lo que veo, mi perspectiva es que mucha gente habla, opina, pero de ahí a la ejecución Hay una brecha importante. hay una brecha súper Claro. importante. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque llevas toda una trayectoria, digamos, en Salesforce desde muy temprano. Bueno, empezaste hasta donde revisé en Bloomberg, etcétera, pero es toda una experiencia y sí que ha sido disruptivo. He platicado con gente muy especializada en inteligencia artificial. El otro día estaba con una doctora ahí de inteligencia artificial y le preguntaba, oye, ¿y cómo fue la inteligencia artificial generativa para ti? Y me decía con toda sinceridad, la verdad es que yo pensaba que eso no iba a funcionar. O sea, en las técnicas de inteligencia artificial hace varios años, la mayoría, de hecho ahí hay mucho mérito de Jeffrey Hinton y Sustayev, uno de los principales pioneros, pues la tecnología Transformer no parecería que iba a ser lo que es hoy. Y súbitamente cuando le echaste miles de millones de datos, empezó a funcionar de una manera casi milagrosa. ¿Cómo fue para ti ir viendo y sobre todo cambiar de marco de referencia para entender esta nueva tecnología? Porque los que sabían de tecnología no le daban mucho crédito. Se decían, la inteligencia artificial tiene mucho voz, ustedes ya la tenían desde antes, o sea, eso no es nuevo, pero sí la generativa, que es un bicho distinto en términos de producir el mejor token y eso genera, lo diría entre comillas, cierto grado de magia, ¿no? ¿Cómo es que esta cosa en el siguiente mejor token puede tener una conceptualización significativa y se convierte en un motor cognitivo? ¿Cómo ha sido para ti? Sí, buena, mira, yo te confieso que también caí en esa categoría de qué bueno, pero no lo veo, no lo creo. Eh, Te diría, tiene un poquito más de 2, 3 años. Y durante mucho tiempo, o por lo menos, te diría, perfiles que están de este lado del mostrador, o sea, del mío es, tenés la innovación que se ve, tenés la disrupción que se ve allá adelante, pero después tenés el practicismo, ¿no? Entonces, te diría que por ahí
perfiles que caen, digamos, dentro de la misma categoría, cayeron, por decir así, víctimas del mismo pensamiento en relación al impacto de AI. Y te diría que mientras nos enfocamos en nuestro día a día, que te diría tenía un componente de lo de siempre, más un componente disruptivo, que en parte era early stages de AI, y ahí quedó. Yo creo que lo que pasó, Rodri, digamos, en el último año es que realmente logramos tangibilizar en usos prácticos y no en su totalidad la materialización de lo que es AI en concepto de agentes. O sea, no hay C-level no hay C-level, no hay un ejecutivo, no hay un CEO, no hay un CIO de cualquier compañía, y te hablo acá ahora específicamente de México, sea gobierno, sea manufactura, banca, telco, no hay un solo ejecutivo que no te quiera hablar del tema. ¿Pero por qué? Porque está curioso y todavía no sabe. Esa es la verdad, sé que lo tengo que emplear, sé que en algún momento si no me voy a quedar atrás, ¿no? Mi punto es, AI no va a sustituir al humano, pero el humano que no emplea AI sí va a ser sustituido. Entonces hay un gran grado de interés, pero pocos todavía tienen la idea de cómo tangibilizar y cómo materializarlo. En mi experiencia, y te prometo que acá no estoy vendiendo Salesforce, aunque siempre me encanta vender Salesforce, en mi experiencia lo que está ayudando a darle forma al concepto de AI es la llegada de agentes. Es la llegada de, acá tenés un framework, ¿vale? Listo para que vos le definas tu job description, que ya tiene un modelo de datos entrenado, que ya sabe de dónde ingestar, que ya te provee los insights y que, by the way, ya corre en un marco de seguridad en donde los temas como datos, o sea, confidencialidad de datos, regulaciones, etcétera, etcétera, ya rigen en un marco que en nuestro caso venimos operando hace 25 años, tenemos de llevar datos a la nube. Entonces yo creo que eso, junto a una librería de job descriptions, o sea, de múltiples agentes, nos está ya finalmente sacando de, wow, esto de inteligencia generativa es sensacional, pero ¿qué hago con ella? Ahora entiendo y sé cómo economizar plata acá, o sé cómo retener más clientes acá, o sé cómo vender más acá. Entonces mi experiencia ha sido que hasta que yo no lo vi empaquetado en una caja, ese es el resumen. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando dijiste, ajá, sí, esto sí es Sí. muy diferente? Porque, pues lo acabas de describir, confesar, pues normalmente las personas que están en tecnología decían otra cosa más, ¿no? Es decir, otra moda más, y uno sigue operando. Y a mí a veces me pasaba que muchos pensaban, decían, bueno, pues este es el típico hype, y ya venimos del metaverso, el blockchain, los NFTs. Correcto. Y faltaba ver que no era, digamos, una moda más allá de lo que pasa con el precio de las acciones, que mientras estamos hablando hay un desplome enorme y muchos, Por no hablar del tema. exacto, muchos van a decir, pues ya ven, era una burbuja y a lo mejor ciertas valuaciones y el nivel de infraestructura, pues se está ajustando, pero claramente cuando uno entiende la tecnología te das cuenta que es transversal a cualquier actividad, ya describías manufactura, la que me digas básicamente se va a transformar. Y esto estamos todavía en el agenting AI, es decir, los agentes, porque luego vendrá el embodied AI, que es otra diferencia. Pero en tu caso específico, ¿cuándo fue que dijiste, en qué momento de, wow, esto no es un hype tecnológico, hay fondo ahí? Cuando lo vi funcionar. Eh, Me encanta tu pregunta, by the way. O sea, buen tópico. Tenés bots, tenés la evolución del bot, por decirlo así, que es el agente. O sea, el agente que es un agente que no solo interpreta, sino que te entrega tus experiencias hiperpersonalizadas, pero que también toma acción. Ya la otra parte importante es la toma de acción. Si me estoy comprando un nuevo plan de celular, o sea, yo quiero que
se gestione una acción directamente al orquestador de orden y que esa interacción canalice y decante en una orden ejecutada. Cuando vi eso pasar es cuando me cambió, te digo la verdad, Rodri. O sea, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los bots tenés un periodo de demo a salida en producción. El demo suele salir espectacular, porque vos en un demo puedes scriptear lo que quieras, Claro. ¿vale? Pero más del 85%, te hablo de bots, no de gente, Sí. ¿ok? Te estoy hablando ya de, Sí, de versión 1, vamos a Sí, decir. o sea, como el árbol de decisión, ¿no? El Exacto. cliente me pone, necesito una nueva línea, te lleva al renglón una línea. Exacto. ¿Qué? Ese es el script rígido. Exacto. ¿Cuántos gigabytes? 10. Ah, te lleva 10. No quiere 12, sube script, ¿no? Y así te vas. Exacto. El 85% de esos bots mueren desde fase de demo, digamos, punto de demo, hasta punto de producción, mueren. Cuando ya la llegada de agentes, ¿vale? O sea, ya estamos ya era agentic, ¿vale? En donde en donde el agente ya pasa a ser eh, un agente declarativo que se nutre y que toma acción. Cuando yo vi eso operar y cuando yo vi eso funcionar y cuando yo empecé a ver impactos en KPIs, es cuando yo me la creí. A tal punto que estoy hiper creído y estoy con una máquina, digamos, de cómo realmente podemos ayudar a democratizar el empleo y la adopción y el uso de estos agentes, en mi caso en particular, transversalmente en el mercado mexicano, no importa el tamaño de empresas que sea. Pero te diría que ahí es donde me la creí, Rodrigo. Claro. O sea, cuando lo vi... Ahora, esto implica una paradoja y una pregunta difícil, porque el otro día veía una entrevista buena que le hicieron a Satya Nadella y el CEO de Microsoft, y él decía, sin querer decirlo, ¿no? Pero decía, a ver, estos agentes de inteligencia artificial, en realidad lo único que van a necesitar es el acceso de datos. El confín del típico programa de el ERP, digamos que antes era tan común, que ahí hay un núcleo de negocios bien importante, pues ya no necesariamente, porque lo que necesita la gente es, ya tiene puesto, es como un humano. Tú le das el acceso a la base de datos y le dices, procesa tal, necesito reservas de avión, encantado. Necesito una hoja de cálculo, encantado. Y entonces hay todo un bloque que la previsión es, pues ya no se va a necesitar, lo que necesitas es 100% de potencia. acuerdo. ¿Cómo lo ves? 100%. Así va a ser tu teléfono. Olvídate de aplicaciones, olvídate, yo quiero. Básicamente va a ser eso. De la misma manera es que veo que no va a haber portales. Es que los storefronts digitales, ¿para qué? O sea, en el ejemplo específico digamos, entre la fricción que se genera de un point and click y una jornada programada en un sitio, a directamente Sí. hablarle a tu teléfono y decirle, quiero cambiar, me vuelvo al ejemplo de Telco porque Sí. ya lo vi pasar. Ah, bien. Quiero que me reconfigures mi plan familiar, voy a agregar una línea, por cierto, necesito más ancho de banda, y quiero, entre navegarlo y hablarlo, lo vas a terminar hablando, lo vas a terminar declarando. Entonces, sí, yo estoy 100% de acuerdo con digamos, el output de esa entrevista en que o sea, la nueva aplicación es el agente. Claro. Total. Y eso me hace pensar una reflexión, y es que todos nos vamos a convertir en Carlos Slim o Mark Benioff. Y lo digo de la siguiente manera. Cuando uno ve, es un lugar, Qué bueno, Rodri. es como decirlo así, pero mira, si nos regresamos Enrique VIII, y tú le dices, oye, Enrique VIII, ¿sabes qué? En el siglo XXI habría que contarle muchas cosas, pero tú te despiertas y puedes escuchar la música que tú quieras, la que tú quieras. Si tú decides, oye, quiero escuchar en esa época, pues no sé, Enrique VIII, pero Vivaldi, pues Vivaldi. Oye, ¿te gusta tal? Pues tal. Y en ese momento tienes una pequeña orquesta a tu disposición. Eso dura hasta el
pues 1950 no existía, no era una realidad humana. Ni los reyes, ni la princesa Elizabeth, la reina Isabel, tenía acceso a esa tecnología. Dos, un baño, así, no, un baño. Tres, temperatura, antibióticos. Una serie de cosas que tenemos hoy que las damos por garantizado, pero que el promedio de vida de una persona normal, incluso te diría de un ingreso no tan alto, pues es extraordinario porque hoy tienes acceso a una serie de cosas. Otros desafíos, pero relativo a un rey te diría, no, pues yo sí quiero vivir como siervo, pero del siglo XXI. ¿Y por qué digo que vamos a ser Slim o Mark Benioff? Porque ¿qué hace Carlos Slim cuando tiene que resolver un problema? Supongo yo que en una telco no necesariamente, pero dice, oye, yo necesito pues cambiar tal. Le va a hablar a su asistente y le va a decir, oye, necesitamos resolver tal tema. Ahí está. Y entonces eso te da una riqueza de vida y te quita una serie de fricciones importantes. Y Sí, por eso, en tu sí. caso y en muchos C-levels, pero eso va a bajar, se va a democratizar, pues ya no necesitas, a lo mejor tienes un asistente y te dice, oye, ahora que te acabas de mudar, pues necesito el contrato de la luz, necesito tal, y alguien te lo va resolviendo. En el futuro ya inminente, pues eso es un agente y te da acceso a una riqueza que hoy la mayoría no tenemos. Y creo que por eso nos vamos a convertir en Slim y Mark Benioff y hay que ver qué van a hacer ellos, ¿no? Ahora te lo entendí y la verdad no puedo estar más de acuerdo. O sea, mirá, al final del día, eh, si la democratización de AI, o en este caso de AI en general, está bien conducida, yo creo que el impacto, o sea, nosotros o sea, como si se tomamos orgullo en decir en que el impacto en la calidad de vida de la gente en general debería de, ¿me entendés?, de subir a niveles nunca antes pensados. Por eso, antes de que empezáramos esta charla, y así lo definimos nosotros también, o sea, la llegada de AI va a ser como bien dijiste, como cuando se creó la electricidad. O sea, va a cambiar las cosas para siempre. Yo creo que, eh, o sea, es la transformación generacional más importante que por ahí vos y yo vamos a haber visto en nuestras generaciones. Y en eso está el impacto que se crea en todas las demografías de la población. Claro. Ahora, estoy viendo algo, Phil. Bueno, dos cosas, una controvertida y otra no. La controvertida, yo sí creo que este fenómeno de la destrucción creativa va a ser más destrucción que creación, Sí. porque el nivel de automatización, y lo veo, por ejemplo, en una redacción de un medio de comunicación, pues tú en realidad antes a lo mejor necesitabas 10 personas. Ujú, Hoy necesitas dos que sepan utilizar modelos de inteligencia artificial. ujú. Obviamente necesitas a los dos, la interfase humana es muy importante, ciertos ángulos, ciertas cosas, pero el nivel de productividad no tiene nada que ver. Si yo bajo el documento el discurso de Jerome Powell hace un rato, que tiró a los mercados, y le meto 10 discursos de Jerome Powell y le digo, dime dónde están las consistencias, dónde están las diferencias y relaciona con México en términos de qué pasa cuando habla Jerome Powell, si hay correlación con el tipo de cambio peso-dólar. Ok. Eso normalmente si yo se lo pido a un colaborador, pues me va a decir, sí, Rodrigo, momento, nos vemos el miércoles de la otra semana. Si bien me va y si es talentoso y sabe entender la instrucción. O si la di bien, ¿no? También que es bien importante. Corte a, pues hoy, si yo pongo ese query, o ese prompt, digamos, ahora se llama prompt, pues el modelo ya me pasó que luego me regaña y me dice, lo que tú quieres decir es, primero definamos el marco de referencia, me estás diciendo esto, tal, me regaña un poco y luego me dice, ok, ya voy. Claro, Y 10 minutos después ya tengo la respuesta. claro. Y entonces, pues de ese colaborador que a lo mejor le pagaban por de aquí al miércoles tener esa información, ya lo resolví yo. Sí. Y entonces voy a necesitar un colaborador que yo le diga, oye, tírale 10 prompts, a ver cuál sale, venimos, hacemos una mesa, pero ya de un equipo de 10 en realidad se puede reducir a 2 o 3 personas. Y creo que en eso va a haber un reto formidable y por eso el sentido de urgencia de las organizaciones y de los países de apúrale a transformarte porque esta es como la discusión del oso. Uno cuando va al lado del oso, te sabes este chiste, ¿no? Que es común que dicen, van dos caminando, sale un oso y uno de ellos se abrocha las agujetas y le dice, ¿cómo? ¿Crees que le vas a ganar al oso? No le voy a ganar al oso, pero a ti sí. El oso va a alcanzar el más lento.
y estamos ante un oso formidable que va a alcanzar a los más lentos y la mediocridad se acabó en muchos sentidos. Y entonces creo que va a haber mucha destrucción. No es políticamente correcto decirlo, pero va a haber mucho estrés en la sociedad. Sí. Y hay el sentido de urgencia que seguramente, no sé si lo estás viendo, y ahí va mi pregunta después de esta larga explicación, pero no, me sirve para encuadrarlo en términos de, estás viendo el sentido de urgencia y que la gente se está dando cuenta que hay un oso global que aplica a los países y a las organizaciones, y más les vale abrocharse las agujetas para que estén listos a correr y utilizar más rápido, porque si no el oso se le va a comer, o se los come a ellos o a sus Sí, competidores. sí, sí. Mirá, te diría que más que sentido de urgencia hay mucha curiosidad. Eh, y, y de cierta manera estamos en un proceso de evangelización todavía. O sea, cómo ayudamos a acomodar timing, por decir así, o sentido de urgencia, saliendo así de ese, digamos, esa categorización de curiosidad. Entonces, respuesta a tu pregunta, Rodri, es: hay más curiosidad de lo que hay sentido de urgencia. Digamos, ¿a dónde todavía está ese punto de inflexión en donde, viste, hacemos switch y decimos, bueno, ahora sí, ahora al correr con todo esto? eh, m- a ver, me cuesta responderlo de esa manera. Lo que sí te puedo decir es, mira, te lo voy a responder de otra. Ya una gran mayoría, te lo voy a responder de otra manera, de nuestra base instalada se está yendo por pruebas agresivas con agentes. ¿Ok? Para mí eso es un termómetro y por ahí ayuda a responder a tu pregunta. Eh, pero en general es más esfuerzo y es más evangelización de lo que ya tengo la convicción, ya tengo la prueba, ya tengo a correr. ¿Qué va a pasar? Va a pasar seguro. Sí. Va a pasar seguro. Acá en México en general lo que percibo, o sea, como te decía, yo venía mucho, Antes. pero nunca como ciudadano, digamos, y nunca como consumidor. Entonces, desde hace 3, 4 meses que cambié mi aerolínea de siempre, desde hace 25 años, que era American Airlines, por Aeroméxico, que cambié Amazon por mis proveedores locales, aunque acá hay Amazon, by the way, Sí. pero me voy y encuentro que al utilizar servicios digitales acá, México presenta todavía una gran área de oportunidad en lo que se refiere a adopción digital. Como consumidor, ¿cómo vives esa distancia en términos de la fricción? Porque es interesante. Sí. Hoy el mundo está globalizado Sí, y si yo viajo a Miami sí, o a donde vaya, más o menos la experiencia de consumo analógica está globalizada. Me encuentro las mismas tiendas, sí. etcétera. Pero es interesante esa otra parte, ¿cómo la vives ya a nivel ciudadano desde el punto de vista digital? La experiencia en Miami, porque hace un momento mencionaba un poco, ¿no? Oye, la luz, no, pues no, por internet no lo vamos a lograr, ¿no? A mí me da mucho la atención Tesla, el modelo de venta de los Teslas en México, pues es como si estuvieras en California. No, México no es California, hay un montón de cosas que tienen que ocurrir. Tal cual. ¿Cómo has vivido Sí. así en la experiencia cotidiana esa brecha? Sí. Mirá, mirá, te diría, no es un tema de inventario. Cuando hablo de inventario hablo o de producto o de servicio, porque la verdad que los productos y los servicios se replican y se espejan. Es un tema de la experiencia, es un tema de la fricción, es un tema de que la intuición no necesariamente aplica, eh, y es un tema también de ejecución. Entonces, lo que te quiero decir es, la experiencia digital acá no es la misma que la experiencia offline, por más que se proponga un modelo así de omnicanalidad. Entonces hay disparidad siempre en lo que encontrás cuando hablas por teléfono versus cuando estás en tu cuenta en la web, hasta cuando se te entrega el producto. Hay una disparidad que yo no pensaba encontrarme con ella. Después, eh, te diría que en el overall, digamos, de lo que es la ejecución de los servicios digitales, ciertamente presenta más complejidad y más fricción a lo largo de la jornada. Y por último, me doy cuenta que
gran parte de las marcas acá realmente no te conocen. Sí. No te conocen. No te conocen, o sea, No, y me acabas de hacer pensar, por ejemplo, si tú vas a una panadería, que acá en México el pan es delicioso, el tengo que mejor. recomendarlo. Y llegas y al tercer día, que además los mexicanos somos muy cálidos, te van a decir, don Phil, pase, va a querer la concha de siempre, ¿no? Sí. Y en el mundo digital en México, y en Estados Unidos ocurre, dicen, ¿no? Y te van a decir, ¿con capuchino como siempre? Sí. ¿Doble shot? Sí, Sí. ¿no? Porque tienes que empezar muy temprano, tienes perfil de que eres 2 personas energéticas, ahora te pregunto cómo es tu vida fuera del trabajo, pero pues eso va a ocurrir y ocurre en el mundo. Y acá es como que cada vez que llevas un año yendo todos los días a la tienda y te dicen, ¿qué va a querer? ¿Cómo se llama? Sí. ¿No? Sí. Y creo que es un poco eso que estás describiendo, ¿no? Sí, es bastante eso, es bastante eso. Digamos, a mí como proveedor de soluciones de tecnología que tienen mucho que ver con ayudarte a conocer al cliente, etcétera, etcétera, o sea, digital engagement, me encanta porque presenta un área de oportunidad inmensa. Pero volviendo al punto que estábamos hablando antes, que es, digamos, IA en general, acá en México, yo creo que la democratización de IA puede ayudar a suplir de una manera mucho más rápida de lo que pensamos y sabemos esa curva de adopción de la que mencionaba ahora, en donde México se encuentra atrás. Se puede hacer, y hay algo, tengo una pregunta intuitiva que no lo sé, pero no sé de tanta información que consumo, pero las páginas de internet en Estados Unidos ya están hechas para que llegue un agente e interactúe con ellas o no, porque hoy todavía en muchas páginas necesitas varios clics. Si piensas en una aerolínea, aquí clic, aquí humano, aquí clic. Ajá. Y las que van a sacar mayor ventaja es las que dice, hola, soy un agente, hola, yo soy el agente de la aerolínea, bienvenidos. ¿Ya está ocurriendo o todavía no? En realidad no es la página, es el agente, Rodrigo. El agente de la aerolínea. El agente, o sea, o el agente en general. Entonces, por ejemplo, gran parte de las pruebas, mirá, me vengo acá a México, vos te fuiste a Estados Unidos, yo me vengo acá a México, pero para ayudar a fundamentar tu Sí. pregunta, es, acá en México nosotros gran parte de las pruebas que hacemos son tomando websites de aquí, ¿vale? Con la camada de la gente encima y la gente extrayendo, jalando y tomando acción sobre ese website. Entonces no es tanto el website, es el agente. Es el agente. Y luego mi agente personal, Ajá. ¿cómo interactúa con? Si la página no tiene agente, fracasó mi agente. O sea, yo le digo a mi agente, oye, Sí. necesitamos boletos para ir a Miami. Sí. Bien, encantado. Imagínate el día en que, perdón, que abras un agente, acá te pongo otro ejemplo que es uno me encantaría ver pasar. ¿Cómo es el canje de puntos generalmente de una aerolínea? No, bueno, pues pesadilla del infierno, ¿no? Exacto. Que si te vas un lunes son 160 millones, pero el martes son 2000. Y esa navegada, imagínate decirle a un agente, oye, buqueame de acá a tu ruta utilizando no más de tantos puntos en un rango de fechas de tanto. Eso es lo que buscamos. No, imagínate el día que o sea, que es acá nomás. Sí, Hoy ya está. claro, o sea, ya ocurre, o sea, ya, y hacia allá íbamos en esta pregunta, ya hay agentes de compañías en Estados Unidos que se puedan comunicar con agentes, porque mi interacción, o esa es mi intuición, y por eso te decía que esto es de intuiciones, yo voy a tener a mi agente en el celular, y es el agente de Rodrigo. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene más información que la que necesito con respecto a una aerolínea. Claro. Y entonces va a decir, a Rodrigo le gusta así, tiene tantos puntos, en estas aerolíneas, tal. Y entonces mi agente, en un mundo, estamos futureando, pues va a ir y va a tocar la puerta de 4 agentes y les va a decir, oye, tal aerolínea, tal aerolínea, tal aerolínea. Mi cliente tiene estos puntos, estos puntos, puntos. Y yo voy a llegar, le voy a preguntar a la gente de la aerolínea, oye, ¿cuándo es más barato el punto? ¿Y cuánto es más eficiente? Porque mi consumidor, pues es consciente del precio. El mío no, porque tiene que viajar este día, no importa Claro. lo que cuente. Claro. Ya están esos agentes interactuando con otros agentes
Eso no lo vi. Todavía no. No, eso no Todavía lo no vi. está ocurriendo. Eso no lo vi. Pero ¿estás de acuerdo que hacia allá vamos? Sí, claro. Seguro que sí. Pero en gran parte, digamos, el ejemplo que citás ahora lo suple el agente. O sea, ¿me entendés? O sea, no necesariamente tenés un tema agente a agente. Tenés un agente que ya está definido a tomar cierta acción en función a cierto criterio, independientemente de dónde vaya a jalar las fuentes. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces la fuente hoy necesariamente no se tiene que caracterizar en otro agente, sino más bien en otro portal, en otro servicio. Sí, es que siento que va a ser adversarial en algún momento, porque haz de cuenta, mi agente, hay distintas visiones y Sí. por eso no quiero ya Sí. clavarnos demasiado, pero si cada quien vamos a tener un agente individual y mi agente va a ir a interactuar con mis necesidades de consumidor allá afuera, hospitales, Ajá. bueno, hospitales me gustaría que no, pero, eh, o medicina preventiva sí, pero aerolíneas, hoteles, restaurantes, etcétera, lo que una persona necesita, servicios. Y entonces mi agente va a ir y va a decir, oye, le voy a decir a mi agente, analiza de nuestros puntos que tenemos en la aerolínea, cuándo están más depreciados y cuál ha sido su comportamiento. Me va a decir, pues mira, los lunes se comporta así. Va a ir con el otro agente y el otro agente tiene cierto grado adversarial entre darme buen servicio y sacar el mayor rendimiento. Y si ya está inventariado el punto de los lunes, pues entonces mi agente va a ir a decirle, oye, Va a haber un match. exacto. Sí. Y van a empezar ahí a negociar entre agentes. Wow. No, eso tendría que ser así. O sea, Para mí también. es un modelo. Sí, O sea, o sea, es un modelo definitivamente. porque yo ¿Cómo quiero ser Slim y decirle, oye, Claro. damos un vuelo barato tal, ¿no? No quiero estar lidiando con mi página de internet ahí de, voy a ver si la gente de Claro. Aeroméxico me trata bien. Por O eso de American, o lo que sea. definitivamente es el modelo. Y que asusta, ¿eh? Sí, no, por eso te digo Bueno, que el pensarlo es, porque wow, imagínate, porque ni siquiera te lo puedes imaginar, pues es digital y no lo ves, sí, entonces sí, solo ves el output. claro. Eh, Bueno, yo incluso pienso, esto lo he pensado visionario, o sea, como en este mundo de proyección. Tú estás ahora me regreso, pero es que es una buena conversión que no se puede tener todos los días. Pero, por ejemplo, pienso que las generaciones no muy lejos de ahora, Ajá. pues un niño hoy de 5 años va a estar alimentando a un AI, una inteligencia artificial, que tiene información de cómo se llama, etcétera. Entonces yo me imagino en un futuro que el ligue, el que se conozcan las personas, pues va a ser, oye, físicamente buenos parámetros, ¿no? Me gustó. Entonces, mi agente va a ir, dale grado 3 de intimidad. Va a haber 5 grados, tu información Sí. genética de salud, Sí. tus secretos más secretos, Ujú. que son, vamos a ponerle grado 5 y grado 4. Luego, grado 3 te doy acceso, me gusta tal música, me gusta tal restaurante, fumo, no fumo, lo que sea. Grado 2 es muy superficial, así de, pues es Rodrigo, tantos años, tal, lo que sea. Grado 1, el hola, buenos días a nivel Bien. calle. Y entonces, cuando a un adolescente le guste otra adolescente o en la modalidad que sea, va a decir, grado 3 a la gente, ve y ve qué tan compatibles son. Porque si ella fuma y yo no fumo, pues entonces mejor ni lo intentamos, porque la estadística nos va a decir, el cálculo dice 30% de posibilidades de éxito, mejor no lo intentes. Y como nos gusta a los humanos quitarnos la fricción, pues entonces vas a decir 80% de compatibilidad, adelante. Y ya va a ser divertido, pues en esa otra etapa, conocerte y las cosas que no puedas conocer. Claro. Y eso en las relaciones humanas y en las relaciones comerciales y de consumidores me parece que es casi obvio. Ahora, entreverlo y que alguien lo desarrolle, Claro. no está fácil No. y es el mundo que a ti te toca Sí, evangelizar. sí, definitivamente. Y la verdad, ante esos ejemplos que citás, pienso en mis chicos Sí. y friqueo. Sí. Que igual se fijaban con nosotros cuando éramos niños, ¿no? Sí. Esto solo ve la tele todo el día. Exacto, exacto, Pues sí. exacto. Pero pues nos adaptaremos, ¿no? No, y nos adaptaremos y la verdad, al igual que, digamos, la llegada, en su caso, ChatGPT, que diría, creó un mainstream de todo esto de una manera muy rápida, muy que no nos dimos ni cuenta. El modelo que estás planteando, creo yo, puede acabar impactando mucho antes de lo que creemos. Sí, yo Pero, creo. Sí. o sea, y no nos vamos a dar cuenta, la verdad, y Sí. no nos vamos a dar cuenta. Porque así como pasamos ahora, digamos, de un modelo de scripting, de un modelo de tener que codificar, a un modelo declarativo, eso ya abre la puerta para que
la versión 3.0 huele. Sí, sí. Hoy por hoy, te digo, a mí me compete seguir evangelizando. Sí. No, y eso te quiero preguntar porque luego, o sea, cuando entiendes algo de tecnología puedes proyectar muchas cosas y eso está muy bien. Y alguien diría, no, pues Rodrigo, empréndelo. Sí, entre la ejecución y lo que sueñas, por eso los Mark Benioff y Sí, etcétera, es una cosa visualizarlo y otra ejecutarlo, claro. que son dos bichos distintos. Y seguramente alguien ya está trabajando en lo que acabo de escribir, pero a ti te toca, tú además tienes que, te dicen, estos son tus KPIs, más te vale que logres este número. Llegas a México en un escenario, en mi opinión, pues de crecimiento cero o recesivo, hay mucha incertidumbre. Ajá. La tecnología te ayuda a las eficiencias y en momentos de crisis puede ser útil y Ujú. hay un caso de venta, pero luego tienes un montón de presión y preguntas mucho más básicas atrás mientras yo estoy hablando de cosas que Totalmente. están lejos. ¿Cómo manejas esa parte y sobre Muy todo buena pregunta. esa Sí. presión? Sí, tenés las expectativas versus realidad. Sí, Mirá, volviendo al punto anterior mío en relación a la adopción digital acá en México, o sea, independientemente de un contexto recesivo o un contexto de economía plana, por decir así, eh, la necesidad de servir más y mejor digitalmente está no matter what. Y si le volcás encima de eso, o sea, tenés por un lado un tema de cómo hago para vender más, cómo hago para vender mejor y cómo hago para retener más a mi base, tenés ese componente y también tenés el componente de la optimización, que es, estoy en un contexto en donde el cash flow lo tengo impactado, en donde los márgenes los tengo impactados, vamos a mirar al bottom line, o sea, vamos a mirar cómo logramos eficiencias, cómo logramos optimizar. Entonces, sin ir al, digamos, a lo que hoy es nuestro approach de punta, por decir así, que es un approach basado en agentes, antes de eso hay mucho por hacer, ¿vale? Entonces, el México que yo encuentro es un México de mucha oportunidad en ese sentido. ¿y tienes que irte muy atrás para No, que esto se articule o el salto de rana, digamos, tecnológico? no te tenés que ir, no nos tenemos que ir tan atrás, pero te voy a decir algo que es lo que... Entonces, vengo a un México en donde hay una fuerza de distribución enorme, un ecosistema enorme. Te agrego a tu pregunta, en donde obviamente durante años venimos haciendo y comercializando, implementando y entregando proyectos de tecnología de X forma. Fast forward, de repente somos un Agentic Approach Company, ¿vale? Entonces toca sacar del comfort zone al ecosistema, porque no todo el mundo se siente cómodo a hablar de esto. Y quiero tocar en este punto porque me parece una pena enorme. O sea, no todo el mundo se siente cómodo de hablarlo. No todo el mundo, mi gente, mi ecosistema. Entonces tenés el desafío de sacar a la gente del comfort zone. Pero el desafío en realidad, Rodri, es mucho más fácil de lo que creemos que es. ¿Por qué? Te lo voy a poner de esta manera. Y esto es un caso de uso nuestro real. Si vos vas al CEO de un retailer que tiene 25.000 tiendas, es un caso de acá de Sí, México, sí. ¿vale? Y le decís, hey, yo tengo cómo ahorrarte o hacer que ganes, mejor dicho, o ahorrarte $50.000 en ventas por día, en ventas perdidas que hoy se están generando porque tu maquinita de pago se queda sin papel. ¿Vale? Entonces, en esos minutitos que esa maquinita de pago se quedó sin papel, ¿qué pasó? Vos te fuiste al de la esquina, la venta la perdiste. En un retailer de 25.000 tiendas, eso equivale a $50.000. Entonces, seguime acá un segundo. Que vos vayas y le digas, hey, te voy a poner un agentito ahí, que antes de que te quedes sin papel, me avises. Mirá qué sencillo lo que te estoy diciendo. ¿Vos te vas a interesar o no como sea una Sí, cerrado, compañía? ¿no? Sí. Por una módica suma de, no sé, X al Es más, año. lo puedes vender, lo venden así, por ejemplo, dices, oye, Ahí te, está. te prometo 50,000. Si no te los ahorro, pero Le me vas puedo a dar pagar una más mala la idea a porción. mis clientes, Exacto. Y dices, oye, yo pero te pago en tanto que me lo ahorré. Y, no, hombre, no.
le estás dando una mala idea a mis clientes, pero es similar, los vendo con un caso de negocio, comprobado, que es este caso. Entonces, ¿hablamos nosotros de tecnología ahí? No, la verdad que no hablamos de un caso de negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, atrás de ese agente, que a vos te tiene que ser irrelevante, yo tengo una serie de nubes o de tecnologías mías que son las que hablamos al principio, que alimentan a esa gente. A vos te da lo mismo. Si en ese costo que yo te estoy pasando para ahorrarte esos $50.000 al día, ¿qué es lo que hay atrás? A vos te da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Primero, la venta se hace mucho más sencillo porque en realidad, primero, antes que nada, en nuestra vida nos hubiéramos imaginado vender un caso de uso como este. Entonces, de repente se nos abre una librería ilimitada de casos de uso que tienen que ver con un caso muy concreto de negocio. No hablamos tecnología, no hablamos clouds, no hablamos tax. Entonces, vamos a ponerlo así, la adopción ahora se hace mucho más viable que antes porque la venta es top-down y no bottom-up. ¿Sí me entendés? Sí, sí. Y en esa implementación del top-down, cuando yo te estoy metiendo en las nubes, todos estos problemas que dijimos, hey, hay mucho por arreglar ante la gente, ya estás, porque ya implementaste, o sea, ya generaste adopción a través de esas nubes que alimentan a la gente, ¿me entendés? En donde te permiten a vos un catch-up mucho más veloz que no. Ahora, en ese escenario, me da un poco, no lo quiero hacer como muy específico, pero Ujú. la actualización, o sea, hay dos, no se necesita, a ver, el punto de dato y la señal de que ya se va a acabar el papel, eso es relativamente fácil porque el dispositivo normalmente ya tiene el suficiente Sí, hardware para sí, medir eso sí. y lo que necesitas es una actualización de software y algo que lo reciba y entonces a partir de ahí ya estás diciendo, oye, 35% nos falta de papel. Ok, alarma. Y como ya conoces tu cadena de valor, Exacto. ¿cuánto tiempo llego a darte el rollito ese de papel? Ah, pues normalmente tarda 10 días. Ok, avísame 10 días antes. Y Correcto. entonces estoy ahí 10 días. Sí. Es más, 11 para tener un margencillo, porque Sí. en México luego el tráfico y los bloqueos, no, Ajá. más vale. Pero entonces es una actualización puramente de software, pero necesitas reactualizar el hardware, porque a lo mejor en ese No, caso me dices, oye, pero tienes que cambiar tu punto de venta. no. Puro software based. Puro software. Puro software based. Pura data. Y también hay cálculo de data que es cuánta gente entra promedio a mi tienda por día, en qué horas pico, qué horas no pico y cuánto mide Claro. ese recibito que emite por tarjeta. Ajá, O sea, sí, todo es dato que ya existe, ¿no? Porque todo es pues, dato, oye, todo es dato. ¿cuánto transacciona esto? Correlación transacción-papel, Exacto. operación y costo promedio, porque hay un promedio del papelito, qué tan largo es. Si compré mucho, pues va a ser más largo, ¿no? Exacto. Más pequeño, pero va a Exacto. haber un promedio. Y a partir de ahí, sin tener un sensor de papel, yo puedo saber esa información. Exacto. Siempre y cuando tenga la data, ¿no? Exacto. Y la capacidad de analizar. Y después imagínate, a vos que veo que te gusta ya mirar bien para adelante, Rodri, imagínate que para un retailer específicamente, y olvídate este caso de uso, pero ya partís de ahí, imagínate que te esté alimentando con, hey, mañana hay partido de fútbol, va a llover y va a hacer mucho calor, que vamos a vender mucho helado y mucha Coca-Cola. Que te esté, digamos, actualizando el sistema de inventario y de pedidos en función. Eso va a ser maravilloso. Sí. Eso va a mejorar la calidad de vida de todos. Ni hablar de ese dueño de tendita Claro. ¿me entendés? Sí, y ahí es fascinante. Bueno, ya fuimos mucho al futuro, porque además lo veo. Back to the future. Exactamente. Y sobre todo, bueno, me puedo imaginar, una de las cosas que me da curiosidad, quería ir a Argentina y hablar de esa parte, pero ¿cómo se da en una organización como Salesforce, que tú conoces muy bien, obviamente, el que tú ves la posibilidad del negocio y te dices, oye, en México hay, el punto de venta son tienditas y esas tienditas no es lo mismo hablar con el retailer 25,000 puntos de venta, que es fácilmente escalable porque es una sola organización, que la pulverización. Y a ti se te ocurre, Phil, pues una idea, pero a ver, vele a decir a
a la oficina central que la desarrolle, qué difícil. Claro, ¿Y cómo se ve ese mundo? Porque entre los objetivos que tú tienes de venta, sí, pero la visión, porque nos hemos acompañado ahí viendo cosas que pudieran ocurrir, te puede generar dos cosas. A ver, estamos soñando, pertenece a la parte de los sueños. Ahorita no me voy a atender porque tengo que vender y tengo un número que tengo que cumplir en 2025 y está duro correcto. a trabajar. Ajá, Pero ¿qué tanto la organización puede absorber ese conocimiento de abajo hacia arriba sí, para poder desplegar? Porque a veces esa sí, agilidad y las organizaciones que la tengan son las que van a ser pues, más exacto. efectos. Mira, yo creo no, lo que he visto, Rodri, es que, digamos, el secreto del éxito en ese sentido no parte tanto por la recepción a invertir o a tropicalizar una solución, una plataforma determinada para un país o una región específica, sino más bien es, l- eh, te diría, es la maleabilidad de la propia solución y la propia plataforma, ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo suplimos nosotros la tropicalización? Entonces, por empezar, lo que te decía es la herramienta como tal, y esto es, ahora sí, yo voy a ser específico, es, el caso de Salesforce es, a nosotros lo que nos hizo ganar mercado muy rápido es adopción, básicamente. Y la adopción, ¿cómo se da? Eh, Se da cuando diseñas herramientas que son intuitivas, de fácil uso y de fácil implementación. That's Sí, it, ¿vale? claro. Entonces, el DNA ya fue diseñado de esa manera. Entonces, yo lo que te digo es, yo no tengo el limitante acá en México, decir, hey, por ejemplo, hay un mercado, el mercado tradicional, por ejemplo, que es el mercado de changarros y demás, que acá en México es gigantesco, es Sí. 50% a veces la facturación de las grandes empresas de productos de consumo y demás. Eh, o sea, Sí, estamos listos. En claro. realidad es, y créeme, no estoy vendiendo, es más que nada es con qué DNA fue desarrollada la herramienta. Obviamente tenemos gente de producto en territorio, en región, donde van promoviendo tweaks acá y allá, pero ahí eso es lo que me permite a mí, respondiendo a tu pregunta, es, digamos, cómo logro el corto plazo mientras envisionamos el largo plazo. Claro. Sí, Y hay que decirle a Mark. sí, No, viste, sabes que acabo de pensar que el canal minorista este de sí. los pequeños changarros Ajá. es el Moscú de los imperios. ¿A qué me refiero? Sí. Muchos han tratado de llegar, a mí como No han periodista de podido. negocios, Sí. llegan así como Napoleón quiso llegar a Moscú y luego Alemania nazi quiso llegar a Moscú, todos fracasaron porque es inasible, es realmente un canal bien difícil. Sí, pero y ponete a pensar por Sí. qué. Tenés un tema de adopción. Sí, sí. Entonces, eh, digamos, por ahí la cultura digital no está tan desarrollada en este mercado. Y sí, y yo también lo he visto y lo he acompañado. Cuando vos llegás con aplicaciones sofisticadas, cuando vos llegás con... Por eso es que yo digo, cuando llegás con portales que tenés que navegar, sistemas, eh, la persona está operando Sí, su sí. changarro, no está gestionando un sistema de inventario Claro. y mucho menos recibiendo data inteligente que le permite a él o a ella vender más. Por eso es que la llegada de la gente realmente Pues, democratiza, impacta vidas de una manera que no hemos visto antes. Y yo creo que ahí el tema de la adopción, o sea, vas a haber roto esa barrera que tenés, que es cómo hago para que mi tecnología adopte y la rompiste. claro. Y ahí es donde tenés un impacto y una mejora de vida, o sea, en todo sentido. Sí, es como tratar de, hoy por ejemplo, hay 140 millones de teléfonos, Ujú. pequeñas computadoras conectadas a Hay más internet bonos que gente. que gente. Sí. Entonces, si yo me hubiera regresado en el tiempo Ujú. y le decía a las personas en el año 2003, oiga, le voy a platicar del 2G, ahora vamos a pasar al 3G. Y le Claro. voy a decir cómo va a ayudar, mire, pero primero tienen que entender el 3G. Fracasé miserablemente. En realidad, a nadie le importa si es 3G, 4G o 5G. Tal Lo que cual. tienes es un dispositivo inteligente que me resuelve la vida y por eso hoy la adopción es enorme. Pero me quiero ir, porque ya hablamos mucho de tecnología. ¿De qué parte de Argentina eres y cuál es tu historia en términos de 26 años en Miami? Eso quiere decir que estudiaste en la Argentina, pero luego saliste y acabaste viviendo en Miami.
primero, ¿eres bonaerense o de qué parte? Soy porteño, soy Porteño. nacido bien en la capital federal de Argentina, eh, de un padre que nació en China, Shanghái, a su vez de abuelo ruso, o sea, de padre húngaro, madre rusa. Los dos emigraron, se escaparon del comunismo, fueron a China. Mi abuelo era un... Mala idea. ¿Qué pasa el comunismo y te vas a China? No, no, que no lo era en su momento. por eso. Tenías Hungría y Rusia. En realidad Hungría no estaba todavía. Mi abuelo era un ejecutivo de Shell, lo habían relocado a China. Ah, ya. Entonces, él conoce a mi abuela rusa, así emigrada de comunismo, en Shanghái. Wow. Ahí nace mi padre, se quedan hasta los 5 años. China transiciona a un sistema comunista, relocan a mi Te abuelo. digo que tu abuela dice, ¿en qué momento llegó? No, pobre, la verdad que pobre y no, porque creo que eso, digamos, aportó en las vidas. Entonces lo relocan a Brasil, mi padre se cría ahí por cosa de la vida En Brasil. en Brasil, donde yo viví varios años de mi infancia, ahí voy. Cosa de la vida, conozco a mi madre argentina, concibió en Argentina, nazco ahí. Mis padres se divorcian, mi padre vuelve a Brasil, yo decido querer irme a vivir con él. Entonces paso, ¿Y eso era en Sao Paulo? no, era en Río de Janeiro. Era un buen, buenísimo, yo Río también. de Janeiro en épocas doradas, teenager, de los 11 a los 18. Wow, no, bueno, qué belleza. No, por eso Miami uno mismo, o sea, Claro, por eso necesitaba volver a sentirme, a relacionarme. Ahí aprendí a hablar portugués muy fluido. Hablo casi como un brasilero, así dicen por lo menos. Y bueno, yo empecé la universidad en Argentina, y yo soy uno de los casos que soy dropout de college. Yo nunca terminé la universidad, me dediqué a trabajar desde en este mundo de venta de software en una época muy temprana. ¿ahí es lo de Bloomberg? Ahí me contrata en realidad primero una compañía de software americana, con sede en Wall Street. Mientras yo estaba en la universidad pasó una pasantía. Cosas de la vida, llego a New York, me relojan ahí, muy joven, 20 años, me empieza a ir bien. La promesa era dejar la carrera en stand-by y No, regresa. y después volvés. Bueno, quedó en stand-by hasta el día de la fecha. Exacto. Y nada, fue una experiencia ahí formidable. Ahí paso a Bloomberg. Y Bloomberg básicamente me manda de vuelta a América Latina, ¿A vender terminales? a vender terminales. En esa época solo teníamos terminal. Después terminamos vendiendo plataforma de trading, feeds isolados, vamos a decir, de noticias que no necesariamente fluyen por la terminal. Pero ahí tuve unos buenos años abriendo oficinas en América Latina. Viví 2 años en Santiago de Chile durante mi jornada viví en San Pablo, y también me tocó acá una jornada, un tiempito interesante acá en México. Bueno, y así se fue, digamos, dando mi historia. Oye, y ese momento donde estás en la universidad que me contabas, pues fuiste compañero de Marcos Galperín. En la escuela, en el San Andrés, de primario y secundario. No compañero, él me llevaba 2 años, Claro. pero lo veíamos de abajo, digamos. Sí, sí. Que ajá. le gustaba, creo que mucho ya no me acuerdo si el rugby, algo le El gustaba. rugby, porque fuimos a una escuela escocesa, Ah, St. Andrews, sí, en donde el rugby era el epicentro de la actividad. claro. Sí. Oye, y lo atribuyes, digamos, porque obviamente pues te ha ido muy bien. Yo tengo muy buen aprecio porque cuando yo viví en Miami, todos mis amigos eran argentinos. Todos los argentinos llegan ahí. Sí. No, porque, pues sí, porque tienen una forma de como muy, se adaptan y además, ya ves que está Camaleón. que dice, los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos de los barcos, ¿no? No. No repitamos, por favor. No, porque de verdad sí No, muy... no sé si te acordás, el expresidente recitando ¿no te acordás? Que fue un ¿Cuál de todos ¿no te te acuerdas? acordás?
Fernández, que salió y le salió pésimo y no sé si te acordás, No. salió como súper racista, yo de hecho estaba. Sí, Claro, ya me acordé, sí. y los brasileros de, uy, no me acuerdo ahora, pero fue bueno, pero no importa. O sea, Yo lo decía en el sentido. no, quedó, Qué delicado, qué quedó, en el contexto. quedó delicado, yo que estaba en Brasil y no, Un desastre. fue un escándalo diplomático, Claro. no menor, pero sí. Entonces, perdón. Oh, no, ya nos perdimos un poco y ya estamos llegando casi al final. Oye, y preguntarte cómo te marcó, digamos, este origen multicultural, Sí, ultra multicultural de tu papá con sí, abuela sí. húngara, rusos, en Shanghái, pero luego en Brasil. Sí. Y que supongo que del lado de tu mamá, pues no debe ser muy distinto en términos, pues italianos, alemanes, etcétera, ¿no? Que Sí, es muy común. sí. Me ayudó un montón, Rodri. O sea, mira, me ayudó un montón en todos, en algunos sentidos. Y es que, como bien dijiste, creo que me ayudó a adaptarme muy. Entonces, viví en varios países, conduje negocios en varios países y mis adaptaciones siempre fueron muy sencillas, sin fricción, muy Claro. rápidas. Lo otro que, digamos, aprendí fueron idiomas y yo creo que los idiomas ayudan a abrir la cabeza. De hecho, Sí. yo a mis hijos los llevé, aunque nacieron y se criaron en Miami, los llevé a un colegio bilingüe brasilero-americano, porque inglés, el castellano lo hablaban en la casa. Me dio los idiomas que Tú hablas obviamente español, inglés, es que en portugués. casa se hablaba inglés, porque por la diferencia de nacionalidades. Claro. Entonces, el idioma era inglés. Entonces, yo aprendí a hablar inglés casi antes de lo que aprendí a hablar español. Y portugués lo hablo como el Sí. español, prácticamente. Y yo creo que el idioma te abre la cabeza. Y creo que al ser humano no hay nada que le haga mejor que tener cabeza abierta, interés de aprender, interés de, si bien no terminé la universidad, siempre tuve interés de aprender y lo sigo No, y está teniendo. claro, es que justo, y vamos hacia allá, ¿no? Además, Sí. o sea, yo pienso que hoy como nunca es el momento autodidacta. Sí, ni hablar, ni hablar. Y yo, mirá, te está pasando, entonces mis hijos están en college americano vale una fortuna, el tuyo, Sí. una fortuna. Y uno se empieza a mirar, ¿viste? Decir, a ver, ahora que mi hijo ya va por el segundo año, mi hija está entrando ahora en Tulane, ahí en New Orleans ahora, y lo veo a mi hijo y veo los programas de mi hijo, la cantidad de tiempo libre, las estupideces que ven y que mira, le digo, yo no puedo creer que esté pagando este nivel de plata Sí. por, por, por verte, Exacto. ¿viste? Y tengo ganas de jalarlo y decirle, vos vas a aprender mucho más acá al lado mío Claro. trabajando que entonces, y a tu punto, si hoy puedes aprender lo que quieras con AI. Sí, totalmente. Enséñame, haceme un track de educación Sí. que me permita ser el mejor mecánico de Tesla y lo vas a. Entonces, No, es tenés, increíble. tenés el tema de la disciplina, porque antes la excusa era no, lo bueno es que ganás disciplina, ganás. Y la verdad que tampoco, porque no van casi nunca a la clase. Sí. Entonces digo, ¿y a dónde está la disciplina? Disciplina es nada, o sea, entonces No, yo ahí por ahí es polémico, no, claro. no quiero entrar en tema polémico, pero sí, Sí. yo tengo una polémica con ese tema de la educación. Y puedo coincidir contigo y más en Estados Unidos tiene un problema de la deuda de los estudiantes, no es menor. Tus hijos no mueven a un conteo porque es la deuda exacto, pero pues es la credencial, el costo de la credencial es el estatus. Pero ¿será que, no sé, será que realmente hoy Uni es reflejo de credencial? Pues en tu caso lo muestra muy bien. Bueno, yo por ahí tú un poco, no sé, o sea, me ha costado mucho a lo largo del tiempo Claro. abrirme y admitir Claro. esto para que sepas, porque en su época no era, Claro. hoy ya es más común decir, Elon Musk, que bueno, Elon no, baby, todos estos son dropouts, bueno, yo no soy ninguno de ellos ni cerca, pero como que se habla más Sí, y, es cierto. y antes no era, eh,
Pero sí, ahí yo tengo un tema Sí, polémico, sí. va a cambiar. Pues Phil, te agradezco mucho. Nos has A vos. contado cosas que seguramente no estabas preparado para contar. Yo hice unos chistes malísimos en los barcos, pero bueno, afortunadamente el contexto no está en Argentina, así que eso es positivo. Phil, te agradezco mucho que hayas A vos, Rodri. tenido el tiempo y que logramos cuadrar las agendas. Un gustazo enorme, muy buena Qué gusto. charla. Gracias. Ahí escucharon ustedes a Phil Sebok, el director general de Salesforce en México, recién desembarcado, y pues muy interesante la visión que nos ha compartido. Gracias por acompañarnos en este capítulo del Rodcast. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.